Buenas, gente bonita, queridos suscriptores, queridos miembros de este canal. La verdad no tenía planeado hacer un video hoy, pero había encontrado un tema que quería plantear para un domingo de debate, y cuando empecé a hacer el video del domingo de debate me di cuenta de que ni siquiera era un debate, de que yo ya tenía una opinión al respecto y que no me parecía ni siquiera un tema muy polémico, pero sí un tema del que quería hablar con ustedes y que me parecía interesante por la actualidad del asunto y por cómo se transporta el tema desde el mundo de la televisión y el cine hacia el tema literario. Esta pequeña reflexión que les quería compartir y que viene también en este mes de... Aunque ya está terminando el mes, créanme que todavía me quedan bastantes berrinches por hacer. Y este tiene que ver con... yo soy una gran audiencia de televisión. Veo mucha televisión, me relaja, lo admito, y muchas veces veo cosas que no son de la más alta calidad porque eso me distrae. Pero últimamente me voy topando con que muchas de las series de televisión en plataformas, por ejemplo, como Netflix, son simplemente remakes de películas que yo ya he visto antes. Como ejemplo, puedo poner 4 que me vienen aquí ahora a la mente. Una es una serie que se llama Hannah, que viene de una película de acción que se llamaba Hannah. Tenemos a la mítica Mr. and Mrs. Smith, esa infame película que supuestamente ocasionó el divorcio de Brad Pitt con Jennifer Aniston, que ahora también ya es una serie. El otro día me topé con 4 bodas y un funeral, también una película clásica de mi adolescencia con Hugh Grant, que ahora también es una serie de televisión. Se presume inocente, fue una película famosa con Harrison Ford por ahí de los 80s. Y tenía otra en la mente. Ah, sí, Siempre el mismo día, fue una película de Anne Hathaway, que es así, no tiene tantos años todavía, ya tendrá unos 8 o 10 años, y que ahora también ya es una serie de televisión. Y les digo, yo lo iba a plantear como un tema de debate, si es necesario recontar una historia que ya se ha contado, pero alargándola. Y llegué a la conclusión de que para mí ni siquiera era un debate. Que hay 2 elementos que me llaman la atención fuertemente y que no son novedad, pero esto de las películas convertidas en serie tal vez sí es un poco más novedad. La primera es esta incapacidad de los medios masivos, esta capacidad aparente de crear contenidos nuevos, de decir, voy a escribir una historia nueva, y en vez de decir, voy a tomar una historia que ya sé que funcionó y la voy a revender para las nuevas generaciones, porque muchas de estas, pues sí, claro, son refritos de gente, o sea, de contenidos que ya tienen sus años y que tal vez las generaciones nuevas no los han visto, y entonces se los podemos volver a empaquetar en con una nueva presentación y que vuelvan a consumir las cosas que ya se han dicho, en vez de que vean esa película que ya existía, ¿no? Entonces esto a mí me irrita un montón, es la razón por la que ya no puedo ver nada de superhéroes cuando era uno de mis géneros favoritos, porque estoy cansada de los refritos. Estoy cansada de la misma historia 15 veces, de 7 Spider-Mans diferentes, de 8 Batmans diferentes, y de esta incapacidad de generar nuevos contenidos que, de nuevo, especifico en los medios masivos. Está bien, se recrean para generaciones nuevas, pero esto tampoco me ha gustado mucho la manera en que se ha hecho. Estaba yo viendo la serie de Se presume inocente justo. La película era Harrison Ford, en esta el protagonista es Jake Gyllenhaal, y no me acuerdo si está, no me acuerdo en cuál plataforma está, creo que en Apple, no me acuerdo. El caso es que la película, cuando yo la vi, no era nada explícita, la trama estaba bien escrita, y entonces no era necesario recurrir a esta clase de morbo visual de la violencia, ¿no? Y hay violencias que yo tolero bien, ¿no? Yo escribo violencia y cuando está justificada y la historia la necesita, me parece bien. Pero en este caso en específico, y seguro que si veo las demás voy a llegar a la misma conclusión, no se confía, para empezar, en que las audiencias van a poder disfrutar de una historia que no es altamente explícita o gráfica en cuestión sexual o violenta, y entonces le meten muchísimo más de esto y no es necesario. En mi opinión, no está justificado. ¿Qué es lo que hacen? Están estirando el contenido para que dure más, porque esto era una película de 2 horas y ahora es una serie de 14 horas. Lo cual me lleva al segundo punto, que en mi opinión es más interesante, porque esto de los refritos, bueno, se puede discutir mucho, que se puede recontar una historia de otras maneras, que son nuevas generaciones, que son nuevos medios, bla, bla, bla. Pero lo más interesante para mí, que iba a ser la discusión, pero llegué a la conclusión de que no era polémico, ni siquiera,
perdón, es que esto ya se dijo bien en una extensión más corta. ¿Y por qué esta necesidad, además de por cuestiones económicas, monetarias, por supuesto, de estirar algo que ya se dijo bien? Y esto me recuerda a esta tira de la patata narradora, que es una de mis favoritas. Y dice, la patata narradora intenta convertir un cuento en novela. Y ahí tienen a la patata narradora en plan medieval, verdugo medieval, con una de estas máquinas de tortura medievales en las que se estiraban los huesos de las personas. Bueno, pues eso, se daba vuelta a una manivela y las personas estaban amarradas de pies y de manos y se les daba vuelta estirando sus huesos hasta que, bueno, pues crack, ¿no? Se rompían en pedazos. Y aquí la patata narradora está intentando estirar a un cuento y le dice, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Entonces, a mí esto que está pasando en la televisión me recuerda a esto, a esta necesidad o esta vicio que tenemos algunos de tomar un cuento que ya funciona y decir, oh, pero el cuento es tan bueno y me gusta tanto que voy a intentar estirarlo para que sea una novela. Mucha gente me ha dicho que han intentado hacer esto y se quedan cortos en cuestión de personajes porque un cuento no requiere un gran desarrollo de personaje, más bien requiere una buena serie de hechos o una acción interesante, ¿no? El cuento no está centrado en el desarrollo de personajes porque dar todo un contexto de un personaje y contar toda su vida, pues eso ya es materia de novela, ¿no? Y a mí me parece que estos productores, vendedores, marqueteros de Netflix y aledaños están haciendo esto y entonces tienen que llenar estos huecos, o sea, a un cuento cuando lo estiras, al igual que a las personas en esta máquina, se acaba rompiendo, acaba perdiendo su integridad y acaba perdiendo su redondez, eso que lo hacía maravilloso porque en una extensión corta habías dicho lo que tenías que decir, cuando lo estiras y se rompe, hay que llenar los huecos entre esas roturas, ¿no? Si este cuento lo siguen estirando y se rompe, esos pedazos de páginas van a tener huecos, o sea, los huecos entre los trozos de la página van a tener que ser rellenados con cosas. Y en el caso de estas series que les comento, están siendo rellenados por, pues, o muchísima acción innecesaria, o muchísima violencia innecesaria, o muchísimo sexo innecesario. Así que un poco era por reflexionar al respecto de estos contenidos, transportarlos al ámbito literario y recordarnos que las cosas se dicen en la extensión en que tienen que ser dichas y que cuando tratamos de estirarlo, probablemente lo vamos a romper. Si ya se dijo bien en 2 horas, ¿por qué se diría mejor en 16 horas? No dudo que haya alguna excepción, no dudo que haya personajes que sean tan interesantes que puedan estirarse y ahondar en ellos, pero en mi experiencia en las últimas series que he visto esto no ha ocurrido y tampoco me ha tocado atestiguar que un cuento convertido en una novela sea mejor que el propio cuento. Si es mejor que el propio cuento, quiere decir que lo que se había escrito no era un cuento, sino un esqueleto de novela. Pero una serie de acciones que se pudo decir en 8, 10, 12 páginas y dejó al lector cimbrado, sintiendo algo, lleno de lo que sea, la emoción que haya tenido de fondo el cuento o de las imágenes que haya tenido el cuento, cuando lo tratas de estirar, se diluye. Se diluye, al igual que si tienes un rojo carmín muy fuerte y le echas agua y le echas otros colores y se acaba diluyendo, acaba perdiendo su tono original y bueno, ya sabemos qué pasa cuando mezclamos todos los colores en una paleta. Todo acaba quedando color. Así que un recordatorio simplemente de que si escribiste un buen cuento probablemente es un buen cuento y no tiene que ser nada más y que hay historias que están destinadas a medir lo que tienen que medir y lo mismo pasa, porque me lo han preguntado mucho, con los capítulos. Los capítulos miden lo que tienen que medir, no tienen que tener una medida estándar. En un libro puede haber un capítulo de 30 páginas y uno de un párrafo y eso está bien. Son unidades independientes, son unidades individuales, que cada una tiene su razón de ser y su razón de cuánto mide y por qué, ¿no? Así que toda la gente que escribe muy como de fórmula y dice mis capítulos miden esto, a mí me parece totalmente artificial. No todos los capítulos van a tener la misma extensión y pretender que sea así
quiere decir que también estás metiendo entre esos huecos, estás rellenando de algo que probablemente no sea necesario y que en el ámbito literario le llamamos paja. Muy bien, eso era lo que quería, no sé, recordarme a mí misma y recordarles a ustedes hoy. Gracias por escuchar y nos seguimos viendo por acá.